Bueno, buenas noches con todos mis queridos hermanos. Un gusto en verlos y saber que cada encuentro es significativo para cada uno de ustedes. Ver el entusiasmo y el placer de aprender los cánones motiva verdaderamente a ser parte de lo que hasta ahora somos y que cada día podemos descubrir algo más. Buenas noches, bienvenidos a trabajar estos minutitos conmigo y esperemos ir descubriendo y despejando algunas dudas que de pronto puedan haberse presentado. Quiero felicitar a las personas que ya han mandado los trabajos, estaba revisando, son aportaciones significativas, bonitas, que dan un punto de vista real de lo que uno pretende conocer, hacia dónde uno pretende llegar, ¿no? Entonces, antes de comenzar y antes de seguir hablando, luego de saludarles, comencemos simplemente poniéndonos en la mano de Dios, pidamos al Espíritu Santo, a ese Señor que es la fuerza renovadora de nuestra existencia, que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones y nos haga cada vez más solícitos a la gracia santificante del Padre, para poder construir el reino de Dios en medio de nosotros. Que nos sintamos tan afortunados de tener la bendición de Dios en nuestras vidas y de poder construir a partir de nuestro corazón y de nuestro ser y de todo nuestro cuerpo una semblanza distinta y de esperanza a la gente que vive en desesperanza. Que el Señor nos haga instrumentos de su amor y de su paz y nos haga construir una iglesia sólida, fundamentada en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, pero sobre todo en el amor y en la caridad solícita hacia el prójimo, viendo al que sufre y al postergado el rostro de Jesús, nuestro hermano mayor. Por eso digamos la oración que él mismo nos enseñó con entusiasmo y con mucha alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que todo lo que hagamos en esta noche y todos los días de nuestra vida sea verdaderamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, quisiera escucharles a ustedes. Las tareas han estado un poquito medio difíciles, complicadas, fáciles, relativas. ¿Qué es lo que les ha gustado un poquito indagar, curiosear? Si les ha servido el material o no les ha servido el material. Quisiera escucharles ahora a ustedes unos minutitos para sobre eso poder esclarecer alguna duda y poder seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Les escucho, mis queridos hermanos. Padre José, no, el material nos ha ayudado personalmente, ¿no? Personalmente estoy hablando, nos ha ayudado muchísimo. Lo que nos ha faltado, a mi persona, perdón, me ha faltado, no voy a pluralizar, me ha faltado, es un poco de tiempo. Entonces, Ya, como se vio, como que si nos hubiese dado un poquito antes en cada clase, por decir así, los temas, tal vez lo hubiésemos hecho sin mucha presión, porque los temas son como para indagar muchísimo más, buscar más citas bíblicas, etcétera, pero a veces por el tiempo nos limitamos en ese sentido. Pero de ahí el material excelente, mi querido padre José. muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna apreciación para comenzar un poquito sobre este nuevo encuentro de la asignatura? Bueno, yo pienso que lo más maravilloso es los aportes personales que cada uno de ustedes dan, sus puntos de vista. Yo quiero hacer hincapié precisamente en eso. Yo pienso, como decía el profesor anterior, el reverendo, nosotros tenemos poco historia o una historia recién muy nueva como iglesia anglicana latinoamericana, ¿no? Y por eso es de que de pronto no tenemos grandes representantes teológicos, ¿no? Pero podemos hacer la teología a partir de nuestra reflexión pastoralista, a partir de nuestra reflexión ministerial, a partir de nuestra vocación laical, en el lugar donde nos encontramos. Por eso hacía hincapié en que para poder reflexionar sobre algunos temas, no hacía necesariamente un carácter intelectual de un estudio profundo, sino más bien una realidad que nosotros queremos
eh, llevarle a la praxis en el lugar donde trabajamos, donde laboramos, donde prestamos nuestro contingente para la construcción del reino de Dios. Es importante que cada uno de nosotros sintamos esta necesidad de ir ahondando más esta situación para poder debatir, para poder asumir, pero sobre todo para poder comprender primero nosotros, para que el resto del pueblo de Dios, del pueblo de los creyentes, pueda comprender y entender también esta maravillosa situación que significa estudiar o hacer un poco de teología sistemática, ¿no? Yo quiero decir ante todo que solo Dios es el fundamento de todo. Y ese fundamento que es Dios es la primera realidad que nos va a elevar a la providencia de Dios. Ya hemos visto, están ustedes analizando el material, están haciendo algunas actividades, como bien lo dijo el padre Washington. De pronto es el tiempo, no se vean abrumados por el tiempo. Si usted de pronto no pudo o no puede terminar para la fecha establecida, tendrá unos 3, 4 días más para hacer, pero lo importante es de que usted vaya asumiendo el conocimiento desde su realidad de fe, asimilando con su sentimiento y transmitiendo a través de su razón, de su reflexión profunda. Con esto no quiero hacer hincapié de que cada uno de nosotros podemos armar o recitar una verdad, sino que adosados a la verdad que es Jesucristo, podamos defender la teología que es propia de la iglesia, ¿no? Cuando hablo de iglesia, no hablo de una denominación religiosa, sea esta católica romana, anglicana, ortodoxa, adventista, protestante. Simplemente estoy hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Dios, ¿no? El cuerpo místico de Jesucristo, para la construcción del reino de Dios y hacer comunidad en medio de los hombres. Hoy vamos a ver la temática esta, que es la providencia de Dios, que es otra realidad que nos va a demostrar y que nos debe de hacer acercar a un conocimiento teológico de Dios en su razón propia de ser, ¿no? Puesto que Dios ha creado todas las cosas, la doctrina de la creación nos llevará indudablemente a la doctrina de la providencia, que puede ser definida de la siguiente forma. Es aquella operación divina por la cual Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el mundo y dirige todas las cosas hacia un fin determinado. Ustedes me preguntarán o se preguntarán también, ¿cuál es ese fin determinado? Recordemos que la providencia de Dios es Dios proveerá, es el Dios que sustenta todo, que determina todo, que sustenta todo y a la vez que depende de Él todo. El fin determinado de Dios es de que usted y yo seamos salvos y que el mundo y que toda su creación sea santificada en su divinidad y en su gracia al final de los tiempos. Entonces, si nosotros creemos en la providencia de Dios, debemos de vivir en esa providencia. Al ser humano, al hombre y mujer del mundo, de este presente, de este hoy, de esta realidad, no nos debe interesar mucho, y hablo en sentido estricto, el sentido escatológico de la parusía, ¿no? Sino que debemos de servir que la providencia es para vivir en este presente, en este hoy, donde tenemos un constitutivo corporal, donde sentimos, donde podemos darle confort, donde podemos darle algo de alivio a este cuerpo que es parte de un elemento constitutivo para alcanzar la santidad. Entonces, el fin determinado es alcanzar esa santidad debido a la gracia providente de Dios. Y de ahí empieza todas las demás situaciones a girar alrededor de esta providencia. Podemos distinguir 3 elementos de la divina providencia. Primero, la conservación divina. Segundo, la concurrencia divina. Y tercero, el gobierno divino. Ahí vamos a ir interpelando un poco sobre estas realidades. La conservación divina es aquella obra continua de Dios por la cual sostiene todo lo que existe. Aunque el mundo tiene existencia aparte de Dios, la existencia del mundo se basa en la existencia de Dios. El mundo permanece así porque Dios manifiesta continuamente su poder, por lo cual todas las cosas retienen su ser y actividad. Colosenses 1:17. Volvemos al inicio de estos encuentros, desde la primera clase, ¿no? Saber de que todo circunda alrededor de Dios. Para tener una idea, es como el Sol, el resto de planetas, galaxias, astros, todos giramos alrededor del Sol. Dios es como ese Sol gigante, ¿no?
que determina la luz, el calor en todo lo que está circundante en su creación. Y por eso es de que retiene su ser y su actividad en cada una de las cosas, porque son partícipes de esa totalidad que es Dios. La conservación divina es prácticamente lo que sostiene cualquier situación creada que está a nuestro lado, aunque la ciencia diga que se dio por simple presencia autónoma, por un producto de evolución. El problema aquí es que hay que entender que teológicamente no estamos nos yendo en contra de ninguna tendencia ideológica, ni científica, ni probabilidades de cómo surgió la vida. El problema no es si es que venimos, con todo el respeto, no se escandaliza, pero decir, del chimpancé o de un renacuajo o de unas moléculas. El problema de fondo es sostener dónde se origina esa molécula. Como dice en la Escritura, en el Génesis, el soplo de vida. ¿Dónde se origina esa realidad? Y esa realidad para los creyentes y para cada uno de nosotros, esa realidad es Dios. Y esa realidad se llama la conservación divina que sustenta prácticamente toda la creación, todo lo creado. Luego tenemos la concurrencia divina como segundo aspecto. Es aquella obra divina por la cual Dios coopera con todas sus criaturas y hace que obren precisamente tal como obran. Dios estimula al hombre para que actúe de la forma en que lo hace. No podríamos afirmar que Dios es el responsable de los actos malos del hombre. Filipenses 2, 13. ¿Qué queremos decir con esta afirmación? Si bien es cierto, las cosas deberían seguir su cauce normal, y el hombre, desde su naturaleza humana, desde su parte ontológica y también de su parte espiritual, tiene la verdad del verbo sembrada en su corazón. Tiene la verdad de Dios iluminada en su mente, porque es templo del Espíritu Santo. Y como dice en esta afirmación final en las dos vías, no podríamos afirmar que Dios es el responsable de los actos malos del hombre. Absolutamente cierto. Ahí no podemos caer en un relativismo. Dios no es el que origina el mal. El que origina el mal quizás son nuestras limitaciones, nuestra escasez de poder prever las cosas buenas en nuestro interior, nuestros deseos, todas las cosas que circundan. Pero todo lo que está al lado, Dios coopera con todo, coopera con la naturaleza, con los árboles, con los animalitos, y estos a su vez en el sustento material, en el sustento sentimental del ser humano. El ser humano colabora con la creación, se vuelve co-creador, se vuelve respetuoso de la naturaleza, se vuelve respetuoso de su creador. ¿Cómo se vuelve así? Cuando entiende que la concurrencia divina es parte de su naturaleza ontológica, de su naturaleza humana y de su experiencia diaria de vida. Dios está presente en cada circunstancia que nosotros vivimos. Y la concurrencia divina es precisamente dejarse hacer que esta torrente de gracia, esta situación nos imbúa plenamente y nos deje caminar única y exclusivamente en el amor salvífico del Creador. El tercer aspecto, el gobierno divino, es la actividad continua de Dios por la cual gobierna todas las cosas, del modo que sirva para el objeto por el cual fueron creadas. El gobierno de Dios es tanto natural como espiritual. Es decir, que cada cosa, como se dice en el vulgo popular, es cada cosa. No podemos exigir a un manzano que nos dé naranjas. No podemos decir a un odre que sirva para otra situación que no sea lo que sirve un odre. Y así cada una de las situaciones específicas de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza humana, son para el servicio exclusivamente de lo que fueron creados. El ser humano, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, somos la creación perfecta de Dios en el cuanto y en el hecho, no solamente porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, sino que fuimos creados para gobernar el mundo. ¿Y qué es gobernar el mundo? Gobernar el mundo no significa ponerse a ser un dictador, a hacer desmanes. Significa tener prudencia, contemplar la providencia divina, ver el gobierno divino. Si uno ve en el horizonte un amanecer, ve que todas las cosas están plenamente ordenadas y que cumplen un objetivo común y que dan armonía en el contexto en el que nos desenvolvemos. Podemos ahí ver que hay una inteligencia, que hay una concurrencia, que hay un gobierno, que hay una estabilidad, que hay una pertenencia.
Lo malo es de que a veces nuestra inestabilidad, nuestra presunción y las cosas que laceran interiormente a nuestro interior no nos permiten hacer estas tres realidades un eco de vida en mi vida personal y peor, transmitirlo en una comunidad. Por eso que cuando se hace teología, no se hace teología a partir de un libro. No podemos hacer teología a través de un texto. Tampoco podemos hacer teología a través de un catecismo. Tampoco hacemos teología únicamente cogiendo unos apartados de unos textos bíblicos donde estén unos capítulos y unos versículos aislados. Hacemos teología desde la vida de Jesucristo. Tenemos que hacer teología desde la revelación que es Cristo. Y tenemos que hacer teología a partir de lo que Cristo representa en la culminación de la historia de la salvación del género humano. Y también tenemos que hacer teología desde la realidad del Padre, que es Dios. Y también completar esa teología haciéndolo desde la realidad que es el Espíritu Santo. Es decir, todo va a evocar en lo que es la Trinidad. Y en esa Trinidad se va a desencadenar todos los testamentos que hemos podido ir analizando, leyendo, releyendo, repasando, en las ilustraciones que se han dado en las diferentes diapositivas, pero sobre todo en lo que está en mi interior. ¿Qué queremos hacer con lo que está en nuestro interior? Pues como vemos ahí en la pantalla, para finalizar debemos decir que existe una providencia general, pero también una especial, y que en esta última los milagros ocupan un lugar importante. Yo he querido dejar en este último estamento de esta parte de encierro de la materia, que hacer alusión a los milagros, que es la providencia magnífica de Dios. Hay cosas inexplicables que nos han sucedido en nuestra vida, mis queridos hermanos. Hay cosas que no tienen explicación. Enfermedades que se han sanado, personas que hemos visto tullidas y que se han regenerado, matrimonios que estaban completamente desperdiciados o destruidos, pero han encontrado una razón de iniciar una vida familiar, un compromiso que adquirieron, hijos que han dejado un vicio, padres de familia que han dejado sus andanzas, y en sí, esas son las pequeñas o grandes cosas inexplicables que podemos enmarcarlo dentro de este ámbito teológico como los milagros, que ocupan un lugar importante. El problema es cuando nosotros nos atrevemos a hablar de los milagros de Dios. O mejor dicho, siempre andamos nosotros atrás de estos milagros, de que las cosas extraordinarias sucedan, y no nos damos cuenta muchas veces que tenemos al Dios que hace posible esos milagros, y al Dios extraordinario que hace que sucedan las cosas extraordinarias. Entonces, desde esa premisa, también empieza a hacerse teología. El milagro es una obra sobrenatural de Dios, es decir, una obra que Dios ejecuta sin la mediación de causas secundarias. Aun cuando Dios aparentemente usa causas secundarias en la ejecución de milagros, lo hace de forma tan extraordinaria que tal obra es siempre sobrenatural. No sé si algunos de ustedes en su ministerio tiene alguna experiencia que le ha sucedido de una oración a un enfermo, en ir a visitar a un moribundo, y de pronto la sagrada forma o la unción del enfermo, cuando ya estaba desahuciado, esta persona reacciona, sana, sale de ese estado de coma, sale de esa situación de desahucio que los médicos dijeron, y es inexplicable. Pero usted, que fue como un instrumento en las manos de Dios, no que fue como un instrumento, que al ser un instrumento en las manos de Dios solamente entiende que los milagros sí existen. ¿Y sabe por qué existen los milagros? Porque la existencia nuestra, la suya, la mía, la de sus seres queridos, incluso hasta la de nuestros enemigos, sigue siendo un milagro de amor. Cada uno de nosotros venimos con un propósito. Cada uno de nosotros venimos a completar una misión. Y esa misión es precisamente hacer las cosas sencillas, transformarlas en extraordinarias. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el mandamiento del amor no lo trajo solamente Jesucristo, está desde la creación del mundo. Por amor, en amor y para el amor. Y entonces, el milagro más importante, incluso en este momento tan difícil que vive la humanidad, donde todo el mundo está preocupado por la pobreza, por la situación económica, por la situación de la vacuna, pero no estamos preocupados de la parte espiritual. ¿Cuánta gente se ha ido de este mundo, quizás en un momento difícil, convulsionado, donde quizás no tuvo los auxilios de Dios en el momento de su muerte, y quizás no estuvo preparado para partir de este mundo a la eternidad? Ese es el milagro que nosotros tenemos que ir creando,
que cada ser humano que se relacione con nosotros, que cada persona que interactúa con nosotros, que cada persona que vea en nuestro proceder de actuar una realidad de preparación para que su vida se convierta en una mejor ofrenda, para que se suscite el milagro de la santidad, el milagro de la salvación. Recuerden que esta es una promesa que debe hacerse efectiva en nuestras vidas, pero a través de un proceso continuo de conversión, de un proceso continuo de acercamiento, pero también un proceso continuo de transmisión de esa fe que uno tiene, de ese conocimiento que Dios nos va dando y que vamos adquiriendo día a día para poder acercarnos nosotros a Él y hacer que el resto también se acerque al Señor. Aunque algunos nieguen los milagros, diciendo que Dios siempre obra de un modo establecido, esto no quiere decir que Dios no pueda salir de ese orden sin frustrarlo ni estorbarlo. Finalmente, los milagros son un modo de revelación especial y tienen como fin glorificar a Dios y revelarlo al hombre. Éxodo 15:11. Esto es maravilloso. Tienen un fin de glorificar a Dios y revelarlo al hombre. ¿Cuándo el hombre, el ser humano, conocemos a Dios? Ahí podemos armar un debate bonito. ¿Le conocemos a Dios únicamente en la Santa Eucaristía, en la comunión? ¿Le conocemos a Dios únicamente en los sacramentos que ha instituido Jesucristo? ¿Le conocemos a Dios únicamente en la iglesia? ¿O dónde más le podemos conocer a Dios? ¿Quién es el que conoce a Dios? ¿Quién se deja seducir por este Dios? Veíamos antes todas las cosas que hemos visto en los encuentros anteriores, esas cosas que nos habla de Dios Trinidad, que nos habla de un Dios Consuelo, que nos habla de unos atributos que nos acercan a Él. ¿Somos capaces de contagiar esa vivencia de Dios a los demás? ¿O simplemente es para llenar mi ego, para tener una satisfacción de que yo he podido conocer a Dios? ¿O verdaderamente estoy poniendo esto para la glorificación de Dios y para que poder revelar esa gloria de Dios a las demás personas? Entonces, ahí armamos un debate también en lo que, ¿qué es lo que quiere construir Dios en mi vida a través de esta herramienta teológica? El conocimiento de Dios. Recuerden que la definición etimológica de teología es estudio de Dios, ¿no? Conocimiento de Dios. ¿Qué tanto conozco yo a este Dios? Este Dios es verdaderamente cercano solamente en mi conocimiento. Este Dios es cercano únicamente en mi sentimentalismo de mi corazón. Este Dios únicamente es cercano quizás en lo que me puede transmitir la música, en lo que me puede transmitir la danza, en lo que me puede transmitir una prédica, en lo que me puede transmitir o hacer sentir bien en una exposición retórica de una hora de clase. O es precisamente en mi corazón y en mi silencio que puedo entender que Dios es todo y con mi vida puedo trabajar, explicar y hacer un testimonio de vida de que Dios lo sustenta todo. Mi familia reconoce verdaderamente que Dios es todo. ¿O estoy esperanzado únicamente del dinero, del cheque de fin de mes, de la comunidad de mi casa, de las comodidades del auto, de todas las cosas? ¿O estoy viviendo de la providencia de Dios? Ojo, con esto no quiero decir que nos crucemos de brazo y que no hagamos los esfuerzos, pero la providencia de Dios es que nosotros hagamos el esfuerzo y Él no nos va a dejar abandonados en medio camino. Mucho podríamos hablar de Dios, pero siempre habrá un velo de misterio. La Biblia nos dice claramente que hay misterios que no nos serán revelados, pues solo Dios los conoce. Es nuestra labor buscar y conocer más de Dios en la medida que Él se nos vaya revelando. Existe una definición de Dios que por supuesto no llena, ni satisface todas nuestras dudas, pero que históricamente es considerada la más bella y la más completa. ¿Y saben cuál es esa definición más bella y más completa? Dios es amor. Ese amor que nos permite sustentar, ese amor que nos permite de pronto deducir, pensar y plantear la vida de una manera más efectiva y afectiva. Una manera de poder conducir nuestra vida desde un horizonte teológico es acercarnos a la providencia divina para que el Señor haga el resto después de que nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo. De ahí en más, mis queridos hermanos, pensar a construir un acto teológico o yo delimitarme por una filosofía o un determinado grupo de pensamiento sería algo mezquino. Aquí, aunque me salga del tema, hay muchas tendencias teológicas, hay muchas definiciones.
En eso también está la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, nosotros como iglesia anglicana. Hay también los coptos, en Medio Oriente hay otras denominaciones cristianas, pero en el fondo no es quién tiene la identidad o quién es el más antiguo o quién es el mejor. El problema hay que identificar teológicamente quién está en el corazón de Dios y quién está haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno ve los atributos de Dios y ve que esos atributos son humanos y son los que nos acercan a un Dios para comprender y entender el quehacer de Dios en mi vida personal, en mi vida humana, a veces yo me pregunto, ¿por qué los seres humanos siempre estamos en la disputa de que quién es la iglesia, de que quién es el Hijo de Dios, de que quiénes son los verdaderos cristianos? Yo pienso que aquel que hace teología seria, y no hablo teología seria en el sentido de ir a una universidad, que también fuera ideal, ¿no? De estar en los mejores centros teológicos de avanzada de la actualidad, pero la mejor teología es la que se hace con el corazón. La mejor teología es dejarse guiar por el Espíritu Santo y empezar a ver que Dios es el único que puede transformar circunstancias, causas y efectos y hacer de mi vida una pregustación de este reino de Dios en mi interior para poder transmitirlos a los demás. Que el estudio sistemático de esta materia, que es teología sistemática, nos vaya conduciendo a ir despejando unas pequeñas incógnitas. Y como decíamos en la penúltima o antepenúltima diapositiva, Dios es un misterio. Y aquella persona que quiera conocer lo que es Dios, pues peca un poquito de ingenuo, ¿no? Nosotros nos vamos a aproximar apenitas a querer entender la noción de Dios. Pero el corazón y nuestra vida se va a empapar de ese amor de Dios y de lo que es Dios a través del servicio, a través del ministerio, a través de nuestra vocación. Los libros, los textos, la Sagrada Escritura nos va a dar la vivencia necesaria para poder disfrutar de estos argumentos que se ha denominado sustento teológico del reino de Dios o construcción del reino de Dios en medio de nosotros. Pero Dios es una certeza. Dios no es una ilusión, Dios no es únicamente un pensamiento medieval. Dios o la Trinidad, hablando teológicamente, no es un invento de abuelitos o de clérigos para tener al pueblo convencido de una falacia o de una mentira o de una quimera. Dios es una realidad que debemos rescatarle en el corazón de nuestras familias, en el corazón de nuestra vocación, en el centro de nuestra iglesia. Yo quisiera pedirles a ustedes que tengan ese deseo y también ese compromiso sincero de poder aspirar a ser mejores cada día. ¿Y a cómo ser mejores cada día? Aunque me salga de la reflexión de la asignatura, simplemente poniendo en práctica lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón desde que Él nos formó desde la eternidad y para volver a Él nuevamente a la eternidad. La materia, de aquí en adelante, vamos a ir haciendo, ustedes vieron unas diapositivas de fondo blanco, esas son para ir haciendo especie de refuerzos, donde otra vez se analizarán qué significa etimológicamente teología, cómo se relaciona con otras asignaturas, cómo se relaciona con la filosofía, cómo se relaciona con la economía, cómo se reflexiona con las nociones de iglesia, qué es lo que han pensado a veces los evangelistas, qué es lo que piensan los protestantes, qué es lo que piensan los católicos romanos, qué es lo que pensamos nosotros. Y en eso va a conducir, ya estamos en el mes de septiembre, este mes, de ir apuntalando un poquito más aquellas dudas o aquellas certezas que nos permitan tener una conciencia y una apreciación más simple de lo que es Dios, pero en medio de la simplicidad, algo fuerte que nos permita defender este Dios Trinidad, este Dios que es iglesia, este Dios que es comunidad. Entonces, mis queridos hermanos, yo no les voy a pedir y ni les voy a mandar más tareas de las que ya están encomendadas. Lo que sí voy a hacer es un cuestionario pequeñito, chiquito, que usted pueda contestar con 3, 4 palabras o una definición hecha apenas de un párrafo personales para que usted vaya adiestrando un poco esta conceptualización de Dios y viviendo un poco este carisma de iglesia anglicana desde nuestras perspectivas personales, ¿no? Y desde nuestro trabajo pastoralista. Siéntase en toda la libertad de escribir lo que usted siente. Siéntase en toda la libertad de plasmar una idea propia que sea de usted. No se trate únicamente de escribir un texto bíblico, de escribir un trozo de un autor, de un pensador, de un teólogo. Tratemos de hacer
o describir el pensamiento que Dios inspira en nuestro corazón. Con eso no estoy desmereciendo la Sagrada Escritura, ojo, para que no dé un malentendido, sino que estamos pensando y estamos queriendo hacer un aporte para construir lo que nosotros somos como identidad de iglesia anglicana. Y en esa iglesia anglicana cuenta tu pensamiento, hermano, cuenta tu intención, cuenta tu reflexión. Y Dios quiera que ojalá con estas pequeñas reflexiones, con estos pequeños pensamientos, podamos hacer un pequeño libro como un manual teológico elemental para poder hacer una especie de un instructivo y un adiestramiento en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras visiones, en cada una de nuestras comunidades, donde podamos expresar libremente nuestro sentimiento de amor y acercamiento hacia nuestro Creador. Para eso apunta estas reflexiones de estas horas de clase, y para eso apuntan también cada uno de sus trabajos. Por eso les vuelvo a decir, siéntanse en toda la libertad de poder escribir. Dios nos ha regalado ese don tan grande que en contra de él. Y teología es precisamente eso, dejarnos conducir en esa libertad para acercarnos a través de nuestra razón, a través de nuestra fe y a través de nuestro compromiso a este Dios que se va revelando, que se va dejando conocer, que se va dejando asumir por nosotros desde nuestras limitaciones personales y humanas. Esto es lo que se ha querido plantear y la próxima semana iremos con 2, 3 preguntitas desarrollando, desenvolviendo y al final el cuestionario que no será más de unas 30, 40 preguntas. Para mí el examen o la prueba de evaluación no es ver qué es lo que usted aprendió y poner o asignar una nota. Eso quiero dejar en claro a todos ustedes. Para mí el examen es la oportunidad de aprender lo que quizás no aprendimos en el proceso de formación. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es buscar hacer caer al estudiante que no aprendió una definición, que no entendió lo que es tal situación, que no asimiló eso, sino que el examen sea un examen abierto que nos permita en el mismo examen aprender un poco más y reforzar algo más de lo que no hemos podido quizás dilucidar, aprender o asumir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es muy cortito, que es apenas 40 minutos, 45 minutos a lo mucho de cada semana. Y el resto, por nuestras actividades de trabajo, por nuestras ocupaciones, se vuelve casi imposible de repasar y ir haciendo un conocimiento práctico de aprendizaje. Lo digo desde mi propia realidad. Y creo que muchos, por no decir todos ustedes, hacen un esfuerzo sobrehumano por estar dentro de este parámetro educativo, formativo. De mi parte, quiero agradecer siempre por sus esfuerzos, felicitarles por su compromiso. Para mí leer sus trabajos ha sido prácticamente enriquecer un poco más el aspecto teológico interior de mi persona y espero yo también poderles incentivar y motivar a que su amor y su esperanza en el Señor se vea envuelta en este maravilloso deseo de transmitir la fe verdadera a todas las personas que se relacionan con ustedes, empezando desde sus familias, mis queridos y mis queridos hermanos. Este ha sido el compartir de esta noche. No sé si de pronto hay alguna duda, hay alguna situación de aclarar, alguna reflexión que quiera hacer algo. Alguien, estoy a la eterna disposición de escucharles, mis queridos hermanos. Una inquietud, mi querido padre. Dígame. En uno de los de los temas que puso, dice que realmente no podemos decir que Dios está dando el visto bueno para todas las cosas negativas o malas que nosotros hacemos, ¿no es verdad? ¿Sí? Porque eso automáticamente sí. entendería, y ahí viene la gran pregunta de todo el mundo, aunque por una parte ya sabemos que es para la gloria de Dios, porque son los designios de Dios, pero siempre dice, si Dios es amor, si Dios es bondad, ¿por qué entonces el ser humano sufre? El ser humano se enferma, nacen con deformaciones, hay asesinatos, etcétera. Ahí está pandemia. Ya. Podemos explicar eso de una forma más sencilla. Dios es como, hagamos una cosa, la vida del ser humano, la vida del mundo, de la historia de la humanidad, es como la mesa del comedor nuestra. Y Dios es como el foquito que está alumbrando esa mesa del comedor.
Nuestra vida circunda en toda esa mesa de comedor, sea esta redonda, sea esta rectangular, triangular, cuadrada, de la forma que sea. Dios nos ha regalado, primera cosa, algo que se llama libertad. Dios nos pone aquí, nos hace que nos asentemos en este plano, que es esta mesa, que estoy poniendo un ejemplo, y sabe que si yo voy por la izquierda, donde que termina la mesa, quizás me voy a caer, me voy a precipitar. Si voy para el lado sur, me voy a caer, me voy a desaparecer. Pero Él no sabe en qué momento yo puedo converger. Cuando yo estoy al filito, no puedo. Lo único que Dios no sabe es qué momento puedo yo convertirme. Y ese otro ejemplo también maravilloso es en la cruz, con el buen ladrón. ¿Qué quiero decir con esto? El mal o las cosas negativas que los seres humanos hacemos y que está presente en el mundo no es consecuencia del amor de Dios ni la perversidad de Dios. Es consecuencia del no poder entender su amor que nosotros tenemos que profesarle al Creador. Es la ausencia del bien en nuestro corazón. Sí, recuerden que la maldad es ausencia de bien, pero el bien no puede ser simplemente porque la maldad no existe. Es una lucha de contrarios. Dios también es la lucha de contrarios. Y a lo que usted decía, mi reverendo Padre Washington, nosotros debemos de hacerles entender a las personas que dicen, por ejemplo, ¿por qué de la pandemia? La pandemia puede surgir por muchas cosas, pero lo que nos deja la reflexión de la pandemia es, en todos estos 100 años que vuelve a presentarse una pandemia, ¿la humanidad se acercó a Dios o se alejó de Dios? Yo pienso que las cosas pasan por una causa que la promueve, y Dios quizás en su infinito plan de amor quiere hacernos entender de que es hora de regresar otra vez a su amor, a reconocerlo a Él como Padre. En cuanto a la gente diga, ¿por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay gente que abusa de los menores? Gente que abusa de las niñas tiernas, propios papás que abusan de sus hijas. ¿Saben por qué hay eso? Porque no hemos conocido, o el ser humano no ha querido entender lo que es el amor benevolente. Solo nos hemos quedado desde las propagandas de televisión, desde las telenovelas, desde las películas que se nos presentan, de lo que consumen nuestros chicos, de lo que consumen nuestros jóvenes de hace décadas atrás, especialmente de las décadas de los años 60, de la música, la moda, las películas, el vestuario y todo eso, en el amor del eros, en el amor pasión, en el amor deseo, que lo único que ha hecho es de que la humanidad se vuelva hedonista, el placer por el placer, y no a sentir el verdadero amor benevolente que es el amor sacrificio. Ver mi sacrificio para que el otro sea feliz. La dualidad del matrimonio que es ese. Nadie se casa o nadie se debería casar para ser feliz, sino para hacerle feliz a la pareja, a la esposa o al esposo, dependiendo del caso, para construir la verdadera fidelidad. Esa es la apreciación que podemos mirar. Dios no es el causante de los males. Somos nosotros por nuestra fragilidad, por nuestro egoísmo, por nuestra tesudez de nuestra conciencia, de nuestra cabeza, que no nos permite tener una reflexión sincera y serena para dar lo mejor para crecer en este amor benevolente. Eso es lo que le podría acotar a su reflexión y a su pregunta, reverendo Washington. Y porque a veces se le complementa en el sentido de que dice, nada pasa sin la voluntad de Dios, no se cae una hoja sin la voluntad de Dios, dice, ¿no? Entonces, claro, pero por ejemplo, sí, ahí le pongo un ejemplo. Un señor se toma una botella de licor, coge el carro y aplasta y atropella a unas 5 personas. Las 5 personas mueren. Una de ellas era padre de familia. Quedan 5 hijos huérfanos. ¿Usted cree que Dios o la gente puede pensar que Dios quiso eso? No, Dios no quiso eso. Y Dios ni siquiera permitió eso. Lo que permitió eso es la situación de rebeldía, de no tener reflexión y de no prever la situación que puede darse ese chofer que puso eso. Yo le cuento, y con esto, una experiencia que nosotros tuvimos en Rosario Central. Un señor tuvo un accidente de tránsito, un camión se le vino encima y murió la mamá, la esposa, sus 2 hijitas, y quedó vivo él con la última hijita de 3 meses de edad en ese tiempo. Se fueron a juicio, se fueron en el debate, y nosotros que estábamos estudiando derecho canónico nos llevaron a nosotros para ver cómo era el derecho civil y cómo se planteaba,
Pero el Señor nos dejó a todos con la boca abierta. Cuando se paró y dijo, yo no quiero poner ninguna denuncia, yo no quiero que el Señor que atropelló, que nos vino encima del camión y causó la muerte de mi esposa y de mis hijas, esté en la cárcel porque tiene 5 hijos que mantener. Porque pese a lo que pase, o a la pena que le pongan al Señor, mi esposa no va a sobrevivir. No va a volver a la vida para darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que quiso decir con eso, Señor? Que cada persona es responsable de sus actos. Y el acto más importante y más impredecible que a veces nos pasa es precisamente reconocer esos actos de libertad en los que nosotros decidimos qué es lo que tenemos que hacer. No sé si eso también aclara un poquito más lo que usted me estaba preguntando, si es que hay alguna duda o alguna situación más de fondo que alguien más quiera preguntar, a las órdenes, mis queridos hermanos. Excelente, mi padre José, gracias. Padre, una cosa, ¿no? Dígame. Más que todo, a pregunta por añadir algo al respecto de lo que usted ha dicho. Ya, Ender Cuedito, gracias. Ok, le comento, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cuando las Escrituras dicen que Dios no utiliza el mal. O sea, incluso dice que Dios ni siquiera tienta a nadie con el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahí es donde se crea la diferencia en que cuando el hombre hace su propio designio y establece su propia voluntad, aquello trae consecuencias. Consecuencias, pero para él. Lógicamente, y claramente nosotros vemos que Dios ha establecido unos parámetros, que ha sido a través de su ley, de sus mandamientos, donde dictamina cuáles son las áreas en que el hombre puede fallar en el momento que él toma la decisión de quebrantar dicha ley. O sea, esa desobediencia, por consiguiente, trae unas consecuencias, que es la que nosotros vemos en este mundo. Hay algo que yo aprendí, y permíteme, ¿no? Con todo el respeto se lo digo, sobre la gran diferencia que existe entre el libre albedrío y el poder de decisión. Muchas personas piensan que nosotros tenemos libre albedrío. Mas, sin embargo, el libre albedrío es aquello donde se te da la libertad de hacer lo que tú quieras sin tener sanción. Eso significa libre albedrío. En cambio, el poder de decisión es el poder que tiene el hombre de decidir hacer el bien o el mal, pero de ello sí tiene que dar y rendir cuenta a Dios. Entonces, todo lo que puede pasar en este mundo se debe precisamente, como usted mismo acaba de decir, basado en las decisiones que el hombre toma. Y eso, lógicamente, Dios le ha dado esa libertad. Por eso dice las Escrituras que llegará el día en que nos presentaremos delante de Él para dar cuenta de nuestras acciones. Simplemente eso. Sí, y muchas gracias por la acotación. El libre albedrío principalmente es un hecho egoísta. El poder de decisión es un hecho comunitario y altruista que nos permite crecer como comunidad, como seres humanos. Mire, el poder de decisión que tiene un padre de familia en sacrificar quizás sus necesidades básicas por el bien de su familia, permite que la familia no tenga necesidades. Pero el libre albedrío de un padre de familia que coge su salario y se gasta en su borrachera, con sus amigos, con sus panas, en sus parrandas, hace que su familia tenga situaciones precarias de vida. Lo mismo pasa con nosotros en cada una de las decisiones que tomamos. Tenemos que ir viendo la situación de fondo. ¿Qué es lo que me hace ser a mí tener un poder de decisión? ¿Qué es lo que me hace a mí ser un hombre o una mujer libre de tomar decisiones de acorde al compromiso cristiano que llevo por dentro? Y como decía usted, Emner Quero, lo importante no es únicamente tomar una decisión, sino lo más importante es hacer sentir que esa decisión es la mejor para mi vida, porque cada acción mía o cada decisión mía tiene una consecuencia, una bendición, pero como Dios no castiga, pero sí hay una consecuencia a algo malo que estoy haciendo. Y siempre una consecuencia mala va a generar otra consecuencia mala. Y una decisión acertada y buena va a generar bendiciones buenas para mí y para los que me rodean. Esto hay que tenerlo presente, porque en eso gira el amor benevolente de Dios. Simplemente para ir dilucidando un poquito más, es que tenemos la idea de que Dios es un Dios policía, militar, que está atrás para castigarnos cuando nos equivoquemos. Dios nos regaló la libertad, como les decía al principio, pero en esa libertad usted y yo debemos de sentirnos tan agraciados de poder poner nuestro punto de vista y nuestro quehacer dinámico de nuestra vida. Si estamos con Dios, no podemos hacer todo lo que queramos, como dice San Pablo. Si bien es cierto, puedo hacer todo lo que quiero, pero no todo es bueno para la salvación de mi alma, lo dice San Pablo, ¿no?
Y ese es, Sí, creo, el pensamiento que debe de redundar en nosotros. Ver la posibilidad, qué es lo que me conviene para la salvación de mi alma, porque ¿de qué me sirve conseguir todo o probar de todo si al final perdemos nuestra vida eterna? Para eso es la santidad y todas las cosas que le permite Dios que vayamos conociendo. Eso es lo que quería también acotarles de acuerdo a lo que ustedes estaban expresando. muy bien. Bueno, entonces hemos terminado así este segundo encuentro. Para la próxima semana, para el próximo miércoles, yo les voy a pedir a ustedes que pinten, que hagan un árbol, cojan una hoja de cuaderno o una hoja de papel bond y van a dibujar un árbol. Acuérdense bien, van a dibujar un árbol en esa hojita de papel. Y en esa hojita de papel le van a poner un nombre, el nombre de ustedes, en la hojita de papel, en el lugar que ustedes quieran poner. Solamente es eso. Luego le van a tomar una fotografía y me lo van a enviar por vía WhatsApp esa fotografía. Yo es una especie de test que se les va a hacer y a cada uno de ustedes le mandaré una reflexión desde su dibujito. Y con ese dibujito mismo lo vamos a trabajar la próxima hora de clase de acuerdo al itinerario que vamos a ver la próxima hora. No se olvide, una hojita de papel bond, van a dibujar un árbol y le van a poner su nombre en cualquier parte de esa hojita de papel. ¿Sí me entendieron lo que les estoy pidiendo? Y con eso trabajamos la próxima semana para ir un poco haciendo más dinámico este proceso. De mi parte, vuelvo a decirles muy buenas noches. Gracias por su paciencia, gracias por el aguante de escucharme a mí. Siempre parece que cuando yo comienzo a hablar no puedo terminar. Eso siempre me pasa en los lugares donde doy clases. Pero les felicito por su capacidad de aguante y que Diosito y la Virgen Santísima les protejan. Cuídense mucho y como siempre les digo, ustedes son muy valiosos para Dios, para sus familias y también para mí. Siempre es un placer verlos. Que Dios me los bendiga mucho. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Amén. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Excelente todo. Un Yo abrazo. le pague a ustedes. Pasen bonitos. Profe, en su buzón ya está mi trabajo. Ya, mijo, ya le reviso. Hoy voy a pasarles ya a cada uno de ustedes, si es que puedo hoy, porque tengo un poquito libre, y si es que no es hoy, hasta mañana en la noche ya tendrán alguna observación, más que observación, una felicitación sincera y haciéndoles ver que sus aportes han servido para esto y de pronto por ahí estoy haciendo un trabajito que al terminar en octubre las clases, poderles entregar un folleto de los pensamientos de esta hora de clase teológicos que podemos aportar a la iglesia. Sus pensamientos, no los míos, sino los de ustedes, ¿no? Cuídense mucho, mis amigos. Gracias, Padre José. Un abrazo. Todos mis amigos también. Igualmente. Gracias.